Bueno, la semana pasada estábamos viendo testamentos, testamentaría. Nos quedó pendiente el tema del testamento público abierto que, de acuerdo a una reforma que hubo en el Código Civil de la Ciudad de México, solamente quedaron regulados solamente para esta entidad. Y a partir de esta reforma, esto no quiere decir que los testamentos anteriores que hayan sido otorgados con la forma de privados, marítimos, militares, todos los que en su momento otorgaron ese tipo de testamentos, no quiere decir que no tengan valor, sino que a partir de la reforma en Ciudad de México, que fue del año 2012, solamente quedaron vigentes el testamento público abierto, dentro de los cuales podríamos decir que hay un testamento utilizando medios virtuales. El testamento público abierto se otorga ante notario. Se requiere la presencia de la persona que manifieste de manera expresa su voluntad al notario. Y se sujetará a las cláusulas que las personas decidan, con, desde luego, la asesoría del notario y la voluntad de la persona, que deberá de estar libre de coacción o de cualquier situación que pudiera reflejar que no es su libre voluntad. Se emite una escritura muy parecida a la escritura de una casa. La firma el testador, el notario, y en caso de que así se haya decidido, los testigos, porque también es posible que se celebre únicamente en la presencia del notario. Ahí se señala año, día, hora y mes en que se hubiera otorgado, y de esa escritura se manda una copia al Archivo General de Notarías para que la suban al Registro Nacional de Testamentos, que es una dependencia también, no muy vieja, ¿verdad? Un tanto reciente, donde se registra la existencia de testamentos en todo el país, porque antes podía uno realizar una búsqueda en las entidades X o Z, pero a lo mejor resulta que la persona tenía un testamento en Tijuana. El Registro Nacional de Testamentos hace una búsqueda desde Tijuana hasta Chiapas, ¿verdad? En todas las entidades de la República, para ver si existe algún testamento. Bueno, en este tipo de testamento pueden otorgarlo desde luego las personas sordomudos, pueden otorgarlo las personas ciegas. En estos casos el notario hará constar esta situación. Le redactará las cláusulas por escrito a la persona que tenga esta diversidad funcional, y ante testigos se recabará su consentimiento de que conoce perfectamente el contenido de dicho documento. Igual a aquellos que vayan a testar en algún idioma o dialecto distinto al español, se tendrá que contratar un intérprete que transcribirá o hará una traducción del testamento, firmando desde luego la versión realizada en su idioma y la versión que se transmite, se redactará en el español. Se le dictará a la persona el testamento para que lo escuche, y una vez que esté bien convencida, se podrá firmar, existiendo ahorita ya la posibilidad de registrar todas estas actuaciones por vía electrónica, incluso en un video, aunque existe la inteligencia artificial, pero ahorita es fácilmente detectable cuando un video, por un perito es fácilmente detectable cuando un video es alterado. Este tipo de testamento se puede otorgar de manera digital, artículo 1520 del Código Civil para la Ciudad de México, que ya introdujo en el año 2021, fíjense ustedes, apenas se introdujo el testamento público abierto. No es otro tipo de testamento, es un público abierto que se otorga mediante actuación digital. Este tipo de testamento, la persona redacta sus cláusulas, manifiesta su conformidad, y lo puede mandar en archivo electrónico o se puede hacer en tiempo real a través de las aplicaciones, para dar, digamos que, una mayor certeza y facilidad. A través del medio electrónico, cuando la persona, por algún motivo, como puede ser el peligro inminente de la muerte, una enfermedad contagiosa o grave, que lo pongan en riesgo de perder la vida y que no le permitan acudir directamente a la oficina notarial, podrá ponerse en contacto con el notario para que a través de los medios electrónicos, así como estamos ahorita nosotros, se redacte
por su voluntad del testamento, se resguarde este video y se pueda hacer la escritura del testamento público abierto respaldado por un video como el que estamos grabando ahorita. Ese tipo de video se grabaría en lo que se conoce como el apéndice. El apéndice de una escritura, pues, es un anexo de los notarios donde guardan los documentos en base a los cuales se tira la escritura. Si nosotros vemos la escritura testamentaria, pues solamente vamos a ver la redacción de la voluntad de la persona, pero probablemente ahí no estén sus identificaciones, ni esté tampoco el video si lo hizo por vía digital, ni estén las demás constancias, pero todo eso va a obrar en un protocolo o en un libro del notario que se llama precisamente el apéndice notarial y que guarda las pruebas de los actos que ante él se realizan. En todo caso, los notarios siempre deben de certificar que los testigos tienen plena capacidad de ejercicio, que no están impedidos en caso de que se haya nombrado, que la persona está redactando su libre voluntad, que nadie la coaccionó, que está claro toda la disposición en las cláusulas del testamento, si hay condiciones, si hay alguna otra carga, si hay legados, todo lo que hemos visto. Porque si no ocurre así, pues entonces les mandé yo la semana pasada un formato que precisamente cuando no se observa todo esto que estamos estudiando, voy a ponerlo en pantalla. Cuando alguna de estas formas, todas las que hemos estudiado, se podrá impugnar el testamento. Y la impugnación implica, desde luego, entonces, que alguien va a demandar su nulidad. Este es un escrito de impugnación de testamento, donde, pues, María Azucena Carrasco está promoviendo por su propio derecho, igual, con la misma forma que ya conocemos. Esto ya lo tienen ustedes, ya se los mandé. Es un escrito para impugnar testamento que lo puede realizar cualquier persona que no esté de acuerdo y que vaya a promover la nulidad de testamento. Esta nulidad se promovió en Baja California. Bueno, pues aquí somos nosotros los abogados que promovimos por medio del presente y en la vía ordinaria. Vengo a impugnar la validez y eficiencia del testamento público otorgado por el señor fulano de tal, con todas sus consecuencias legales, la declaración de la nulidad absoluta de todos los trámites, de todos los trámites bancarios, civiles, administrativos y judiciales. Asimismo, pues hay que demandar si la causa de la nulidad proviene de un acto notarial, de una omisión o de un abuso notarial, hay que demandar al notario. Y a todos los herederos que aparezcan en dicho instrumento que se va a declarar nulo, hay que llamarlos a juicio. Bueno, aquí están las prestaciones que se reclaman, la anulación y nulidad absoluta del testamento, de todos y cada uno de los actos derivados de ese testamento, una indemnización precisamente por haber hecho ese acto nulo, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Pues en este caso pueden ser varias, ¿no? En este caso se alega precisamente que al señor lo llevaron a testar sin tener ya una salud mental, presentar un deterioro cognitivo que no le permitía, una discapacidad auditiva, que no le permitía haber hecho un documento de esta naturaleza. Y quien está demandando, desde luego, pues es la esposa la dejan afuera. Es la esposa, la segunda esposa, y los hijos que son estos nada tontos, quedan fuera del testamento, perdón, que quedan, ellos aparecen, Oscar y Leticia, como herederos en el testamento, y a la esposa la dejan fuera, porque además estaban casados por separación. O sea, la esposa del señor, pues no le dejan nada, porque ni siquiera formaba parte de la sociedad conyugal. Y entonces, con esta nulidad, si se declara la nulidad del testamento, se abre la legítima y entraría la esposa como heredera también, ¿verdad? Entonces, aquí están los hechos que se narran. Todo esto hay que demostrarlo, ¿verdad? No es tan sencillo, y más cuando la persona ya murió. Pero bueno, pues para eso es el capítulo de pruebas, cuando estudiamos las pruebas.
Aquí tenemos varias pruebas documentales que se exhiben, estudios psiquiátricos que se le hicieron al señor con fechas inmediatamente posteriores y anteriores a su pérdida de conocimiento. Incluso hubo por aquí una audiencia donde un juez hizo constar que no se acordaba de su dirección, etcétera. Y bueno, pues todo eso sirve precisamente como prueba para demostrar que esa disposición fue otorgada cuando el señor ya no tenía uso de sus condiciones mentales. Léanla, por favor, con calma, está muy interesante. Hay que tener pruebas contundentes como estas, porque si no, el simple hecho de decir que está loco porque estaba grande o cualquier otra circunstancia, sin probar nada más, seguramente nos va a llevar al fracaso en esta acción. Como pueden ver, aquí sí tenemos documentales que demuestran su situación mental y eso puede ayudarlo. Mientras tanto, se solicita que se les ordene a los probables o presuntos herederos del testamento que realicen cualquier acto que vaya a poner en riesgo la masa sucesoria y con ello perjudicar a la señora que es la que está demandando. Capítulo de derecho, se solicita tenerlos por presentado y emplazar a todos los involucrados, incluyendo al notario, ¿verdad? Para que se lleve a cabo esta nulidad, ¿no? Bueno, aquí ya no se firma. Ese es el documento que ya les hice llegar y al ratito te los hago de nuevo llegar por vía chat de la impugnación de un testamento. Bueno, entonces hablábamos que todas estas cosas, cuando se puede demostrar, acuérdense de nuestro cuadrito de la teoría del acto jurídico. Cualquier situación derivada de la teoría del acto jurídico, porque el testamento es un claro ejemplo de un acto jurídico, vicia al testamento de inexistencia o de invalidez. Cuando el consentimiento no es expreso, aquí no, en el testamento no hay lugar a un consentimiento tácito. Tiene que ser expreso de manera directa, la persona lo tiene que manifestar. Así, el objeto del testamento, pues lo que se está testando, lo que se está dejando debe de existir, debe de ser disponible y ser traficable. Estar en el comercio y ser algo de carácter legal, ya vimos que hay condiciones ilegales como pedirle a la persona que no, al heredero que no se case, que no trabaje, que no haga testamento a favor de otra persona. Muchas cosas que serían disposiciones prohibidas por la ley y que en su caso en algunos casos se tendrían por no puestas y en otros anularían la institución del testamento. En la solemnidad, pues ya vimos que ninguna memoria escrita, documento ni nada quien hace las veces de testamento, sino solamente aquellos que son otorgados conforme la ley lo dispone. En clases pasadas ya habíamos revisado lo que era el testamento privado, el testamento militar, el testamento hecho en país extranjero, en las embajadas mexicanas en otros países y los elaborados por extranjeros en nuestro país. En fin, bueno, también además de que el testamento haya existido, se requiere que tenga los elementos de validez. En este que les mandé, se está atacando la capacidad de ejercicio del testador, que es una persona que estaba ya en estado de interdicción y por eso se está pidiendo la nulidad, porque haber hecho testar a una persona en esas condiciones, pues implica actos de mala fe, violencia, lesión que provocan la nulidad del testamento. Entonces, como ven, pues nuestro cuadrito cada vez y siempre toma mucha trascendencia. Bueno, con eso vamos terminando ya el tema de lo que son las cuestiones testamentarias en cuanto al fondo. Simplemente referirnos aquí al testamento hecho en país extranjero. Esto quiere decir que un testamento se hizo, por ejemplo, en Estados Unidos, pero con las formalidades con las que un testamento se hace en Estados Unidos. Para ello, me permito recordar, creo que alguna vez lo vimos, pero es necesario que conozcamos lo que se conoce en la doctrina civil como los estatus de los actos jurídicos, que también eso es muy importante. Déjenme abrir un pizarrón.
El artículo, si no mal recuerdo, el artículo 122 de la Constitución nos puede dar un poco de luz sobre esta, pues no teoría, porque no es una teoría, sobre esta disposición legal que proviene precisamente de la teoría de los estatus legales, de la validez de los actos jurídicos. Nada más déjenme corroborar el artículo para que ustedes lo revisen más al rato. Si no mal recuerdo, es por ahí del 120 y tantos, 122, 123. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero que nos ayudan mucho a resolver los temas de los 123 del trabajo. Permítanme, creo que era el 113, Sistema Nacional de Anticorrupción, por juicio político, municipio, 18, los estados de la República. Aquí está, es el 121, artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los estatus. Bueno, los estatus tienen por objeto verificar reglas de derecho aplicables, reglas en conflicto, y también a determinar la competencia para que las autoridades conozcan de determinados actos jurídicos. Para saber si los actos jurídicos fueron válidos o cómo se van a hacer valer, cómo se van a litigar. En fin, sirve para muchas cosas y ahorita se van a dar cuenta ustedes. Vamos con el primero. El primero se llama estatus legal. Legal. O sea que el estatus legal o de leyes quiere decir las leyes se aplicarán o tienen fuerza legal en el Estado, únicamente en el Estado donde fueron creadas. Así tenemos entonces que las leyes mexicanas, que es el estatus legal, pues solamente se pueden aplicar en México. Nosotros no podemos aplicar una ley mexicana en China o en Estados Unidos o en Japón. No, ¿verdad? Entonces, ellas tienen su propia soberanía y tienen sus propias leyes. Ojo, estoy hablando de leyes, no estoy hablando de actos jurídicos. La ley dispone, efectivamente la ley mexicana dispone, y la ley de estos países también dispondrá, la solución de conflictos de derecho internacional. Por ejemplo, aquí en México, un contrato celebrado en Estados Unidos, que por algún motivo le resulte competencia al Estado mexicano. Por ejemplo, porque esté involucrado un mexicano, porque haya participado un mexicano con un norteamericano, ahorita con la globalización y el comercio internacional es muy factible. Y que en dicho contrato, aunque se celebró y nació en Estados Unidos, se estableció que México sería el lugar donde habría de tener sus efectos. Entonces, este contrato, estoy hablando de contrato, no de ley, sí puede tener sus efectos en México, siempre y cuando haya sido creado conforme a las leyes del lugar donde nació. ¿Hay extraterritorialidad de leyes? Sí, sí puede haber, pero de manera indirecta. Por ejemplo, en México vive una mujer que tiene un hijo de un gringo o de un mexicano que se fue a Estados Unidos y ya no quiere dar pensión alimenticia, o está en Colombia, o está en Venezuela, o está en China. Resulta que se casaron aquí y el niño es mexicano. Entonces, lo que hay que hacer aquí es, como el domicilio del acreedor alimenticio es en México, sí se puede demandar la pensión alimenticia en los tribunales de México. Pero para darle efectos en su momento a la sentencia y poderla ejecutar en otro país, se necesita realizar lo que se llama la cooperación internacional, que también ya viene en nuestro código, ya viene en nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Antes no se contemplaba, ahora ya viene. En el libro
Permítanme. De una vez para que ustedes lo revisen y lo lean. Si no mal recuerdo, es el libro octavo o libro noveno. Ya viene toda una serie de disposiciones que antes no existían respecto a la cooperación procesal internacional, porque pues ese código de 1933, pues en ese tiempo, imagínense, todavía cuando yo estudié, pues no era necesario, porque no había esa globalización. Ahora ya es tanta la interacción de personas en el mundo que cada vez es más necesario tener procesos de carácter internacional. Es el libro 10º del Código Nacional que habla de los procesos de carácter internacional. ¿Cómo se fija la competencia? ¿Cómo se da la cooperación? En este caso estoy hablando de la notificación. ¿Sí? Entonces, cooperación en materia de niños, niñas, exhortos internacionales que se llaman cartas rogatorias. Desahogo de pruebas y comparecencias por videoconferencia también es posible. Solicitud de información del derecho extranjero y ejecución de sentencias en otro país. Tanto de sentencias que se otorgan en otro país, cuya ejecución tenga efecto en México, como sentencias mexicanas cuya ejecución vaya a tener otro país. Todo eso hay que leerlo. Es muy importante, repito, antes no existía en los códigos de procedimientos civiles, había que ir a los tratados internacionales. Y aquí estoy haciendo una primera aproximación. Si tú quieres que esa sentencia mexicana tenga efecto en otro país, tienes que notificar o emplazar a la persona en el país donde se encuentra. Esta persona se encuentra en Estados Unidos, hay que hacer una solicitud para que mediante exhorto internacional, que se llama carta rogatoria. El exhorto, pues, es prácticamente un acto de cooperación entre iguales. Cuando es un juez de la República, se le exhorta, se le pide. Cuando es una autoridad de menor inferior rango, se le gira un despacho, que es una instrucción. Pero a una autoridad extranjera no se le puede exigir porque no tenemos jurisdicción sobre ella. Entonces, de manera rogatoria, ¿verdad? De manera atenta y atendiendo a los tratados internacionales, a la cooperación que debe de reunir entre los dos países, no nada más en materia penal, sino en todas las materias. Y para ello, desde luego que voy a necesitar seguramente un abogado o un apoyo en Estados Unidos, que le dé cauce o que vigile o que me oriente, porque pues yo conozco el proceso aquí, ¿verdad? Yo sé cómo ir a juzgados, cómo notificar y todo. Pero en Estados Unidos probablemente haya otras reglas, entonces estamos alguien que vigile allá, que se cumpla con este exhorto internacional, que le dé trámite. Aunque yo creo que en lugares como Estados Unidos es muy posible que se tramite prácticamente de oficio. Ellos son muy eficaces para las cuestiones familiares. En fin, una vez que se presenta la demanda en los tribunales familiares de México, se solicita que se gire vía carta rogatoria a Estados Unidos para que le notifiquen al demandante. Una vez emplazado, notificado, él tiene la obligación de venir a México a litigar y llevar aquí todo el procedimiento. Si no lo hace, su responsabilidad, se le declara rebelde, como ya sabemos lo que es la rebeldía o la contumacia. Si llega a perder el juicio, que es lo más probable por su rebeldía, se va a dictar una sentencia. Esa sentencia la está dictando un juez mexicano conforme a leyes mexicanas. Sin embargo, mediante la misma vía, que es la vía diplomática y de cooperación internacional, se va a solicitar lo que se conoce como la executio. La executio es darle fuerza ejecutiva a una resolución, una sentencia, una disposición dictada por una autoridad mexicana en un país determinado. Desde luego que el Poder Judicial de Estados Unidos revisará que se hayan cumplido con todos los elementos, como haberle notificado, haberle llamado, como que no, esa sentencia no vaya contra el orden público de las leyes de Estados Unidos, que existe un tratado que permita la cooperación en ese sentido, que se le haya notificado de la manera en la que nosotros vimos, y entonces la autoridad americana le va a dar la execución.
Y no es que vaya a ir un actuario ni nadie de México, sino que la misma autoridad hace suya la sentencia y entonces ahora sí le va a embargar bienes, salarios, casas, coches, cuentas bancarias, etcétera. Y lo mismo al revés, si una persona demanda en Estados Unidos y te manda llamar con una carta rogatoria, pues tú tienes que comparecer a Estados Unidos, a llevar tu asunto allá en Estados Unidos. Porque si te quedas y te sientas en un banquito diciendo, no me puede pasar nada porque estoy en México, claro que sí te puede pasar, porque una vez que salga la sentencia de Estados Unidos le va a decir al juez mexicano, ejecútale la resolución. Entonces, ese tema de que las leyes surten sus efectos nada más en el país es relativo. Efectivamente, sí, el estatus legal sí establece eso, pero yo les estoy explicando que ahora bajo los tratados internacionales se puede dar un supuesto en que de manera indirecta, como lo acabamos de explicar, te puedan aplicar una sentencia o una resolución dictada por otra autoridad de otro país. Ese es el estatus legal. Nosotros en el artículo de la Constitución que les acabo de mencionar, el 121, lo encontramos regulado como los actos jurídicos realizados, a ver, permítanme, aquí está, para no estar inventando, ¿verdad? 121. Las leyes de una entidad federativa solo tienen efecto en su propio territorio y por lo cual no podrán ser obligatorias fuera de él. Lo mismo pasa en los estados de la República, es igual. En el tema de testamentos es muy importante tener en cuenta, ¿verdad? Que a lo mejor la persona es de la República Mexicana, ¿verdad? La persona, pues su último domicilio el de Cuyos fue en la Ciudad de México. Y entonces se llevará una sucesión conforme al Código Civil de la Ciudad de México. Se va a llevar ante un juez familiar de la Ciudad de México, pero los efectos se pueden extender hacia el país, ¿verdad? Si tenía bienes pues en otros estados de la República, esas sentencias se le pueden dar esos efectos. No sería necesario estar llevando un juicio en cada lugar donde llevó o tiene un bien. De la misma manera que si la persona debe pensión alimenticia y está en otro estado, también se puede hacer. Todo esto se hace por vía exhorto, que es lo mismo que estoy explicando, nada más que aquí sería a nivel nacional. Entonces, así sería como el Código Civil de la Ciudad de México tendría de alguna forma de manera valor directo o indirecto sobre alguna entidad de la República. De la misma manera, si se lleva un asunto, por ejemplo, en el estado de Yucatán, Chiapas, y la persona que habrá de ser ejecutada o el bien que se habrá de estar litigando se encuentra en otra entidad federativa, pues aquí está diciendo la ley que aunque se va a llevar conforme al Código Civil del Estado de Chiapas, sí se puede ejecutar ese acto en otro estado de la República. Esas son las reglas de la competencia que ya hemos estudiado en algún momento, pero siempre y cuando respetando la territorialidad y la competencia de las autoridades mediante esta figura que son los exhortos. Vamos con el siguiente estatus. El estatus personal. El estatus personal ya lo habíamos visto también, nada más lo voy a recordar. El estatus personal se resume como los atributos de las personas son inherentes a ellas. ¿Cuáles son los atributos de las personas? Bueno, ya sabemos nombre, domicilio, patrimonio, nacionalidad, capacidad de goce, capacidad de ejercicio, estado civil. Todo eso es inherente a nosotros. Si yo me voy a China, sigo siendo fulano de tal, sigo viviendo en tal domicilio, sigo teniendo la misma nacionalidad. No cambia, sobre todo el estado civil. El estado civil es algo que está inherente a ti. Muchas veces la gente que no sabe derecho, pues aplica la lógica y dice, bueno, pues si soy casado en México, soy soltero en Estados Unidos. Si me casé en la Ciudad de México, soy soltero en Oaxaca. Y eso no es verdad, porque el estado civil está
o lo persigue a donde quiera que va, de la misma manera que su nombre, su domicilio y todos sus atributos personales. Entonces, aquí en el artículo 121 de la Constitución, lo podríamos referir en la fracción cuarta, ¿no? Los actos del Estado civil ajustados a las leyes de identidad tendrán validez en las otras. Actos del Estado civil, bueno, pues si yo me voy a China, Gaby sigue siendo mi hija, ¿verdad? Si me voy a Guerrero también, ¿no? Entonces mis hijos siguen siendo mis padres. Mi estado civil no cambia, como tampoco cambian mis atributos de la personalidad. Eso ténganlo en cuenta para resolver este tipo de problemas de carácter, de conflicto de leyes, que se llama derecho internacional privado. El derecho internacional privado se encarga de resolver problemas entre normas conflictuales entre particulares, donde resulta necesario aplicar o aplicable una ley o un estatus extranjero, y que se encuentra involucrado un mexicano, un extranjero, o dos mexicanos o dos extranjeros, y que por algún motivo haya que invocar derecho extranjero. Ese es el derecho internacional privado, del cual yo también tengo un libro de derecho internacional privado. La nacionalidad, el matrimonio, cosas entre particulares. Y también tenemos el derecho internacional público. Pero el derecho internacional público lo que estudia son conflictos no entre particulares, sino entre gobiernos, que es una materia que seguramente ustedes llevaron o van a llevar en sus carreras. Si México ahorita, por ejemplo, tiene problemas con el tratado, el TEMEC, antes llamado Tratado de Libre Comercio, ahora es el tratado entre México y Estados Unidos y Canadá. Esos problemas no se resuelven con el derecho internacional privado, sino con el derecho internacional público. Una guerra entre dos estados o dos países, una cuestión de extradición. Ya no son problemas donde intervienen los ciudadanos de a pie, sino intervienen los gobiernos de los estados. Y ese es el derecho internacional público, donde se estudian pues, todas esas figuras, guerras, declaraciones de guerra, diferendos, tratados internacionales. Esa es la diferencia entre derecho internacional público y derecho internacional privado. Y estos conflictos de leyes que estamos viendo ahorita, pues se resuelven con ese conocimiento de esas normas conflictuales. Bueno, entonces estamos en el estatus personal, vamos al otro estatus que se llama el estatus real. La palabra real luego nos traslada a los derechos reales, entonces estamos hablando de los bienes. La Constitución y la teoría civil establece que los bienes se rigen por el derecho o por la ley del lugar de su ubicación. De tal manera que si yo tengo una casa que se encuentra ubicada en el Estado de México, ahorita que está de moda doña Carlotita, ¿verdad? Pues ella tenía que haber demandado la desocupación y entrega de ese inmueble en los tribunales del Estado de México, porque ahí es donde se encuentra su casa. Las reglas que ya sabemos de la competencia, el último domicilio, el lugar que haya sido fijado de pago y todo, pero hablando de bienes y sobre todo bienes inmuebles, las leyes aplicables y los tribunales competentes son los del lugar de su ubicación. Por eso cuando una persona compra un inmueble en la Ciudad de México o en el país, en la República Mexicana, aunque el extranjero, acuérdense que los extranjeros sí pueden comprar siempre y cuando no sean 100 kilómetros, que esta es franja prohibida, y 50 en playas, esta es franja prohibida para extranjeros, pero en todo lo demás sí pueden comprar los extranjeros, pero en todo caso tendrán que firmar la llamada famosa cláusula Calvo, de Carlos Calvo, uruguayo internacionalista, que estableció que esos extranjeros que adquieran el dominio de bienes inmuebles en el país tendrán que renunciar a la protección a pedir la protección de sus países en caso de algún litigio. Es decir, si un coreano compra un inmueble en México, además de tener una situación migratoria regular que le permita hacer eso,
se considerará mexicano para cualquier situación respecto a ese inmueble. Si lo va a litigar, si lo va a pelear, si lo que sea, si se lo expropian, él tendrá la obligación de litigarlo conforme a las leyes y en los tribunales mexicanos. Para proteger la soberanía de los estados, ¿verdad? Porque yo no podría ir a pelear, yo no podría pelear aquí en México una casa que está en Estados Unidos. Lo mismo pasa con los muebles. Si la cuenta bancaria está en Estados Unidos, pues allá la tengo que ir a pelear. Si está aquí, pues aquí. Este es el estatus real. Que también lo encontramos en el artículo 121 que dice, los bienes muebles e inmuebles se regirán por el lugar de su ubicación. Y por último, por lo que me acordé de este tema, se llama el estatus formal. El estatus formal se podría definir de la siguiente manera. Se refiere a actos jurídicos. Si se fijan, el estatus legal se refiere a leyes, el estatus personal a personas y el estatus real a cosas y el estatus formal a actos jurídicos. El estatus formal referido a actos jurídicos se refiere a que los actos jurídicos son válidos si se celebraron o nacieron conforme al derecho del lugar donde fueron creados. Por ejemplo, si una persona se casa en Estados Unidos no hay jueces del registro civil. Allí se pueden casar de manera notarial, ante notario, o se casan incluso ante ministros de culto, y la ley de Estados Unidos eso lo reconoce como matrimonio civil. Entonces, si esos extranjeros o mexicanos que se casaron allá ante un notario, o incluso existen hasta películas de broma, de gente que se casa en Las Vegas, te puedes casar ahí en una notaría en Las Vegas o en una máquina, en fin, no necesariamente ante un juez del registro civil. Como aquí, ese matrimonio que nació en Estados Unidos es totalmente válido. Y cuando vienen a México, México tiene que reconocer que ese matrimonio sí es válido, porque aunque no se celebró conforme a las reglas del derecho mexicano, es una situación o un acto que en el lugar donde nació válido. Por lo tanto, estas personas sí pueden inscribir su matrimonio en México como válido, porque se observaron las leyes del lugar donde el acto jurídico nació. Igual pasa con los contratos, que son actos jurídicos, o cualquier otro acto que se pretenda hacer valer en México. El juez entonces, en caso de un conflicto, tendrá que cerciorarse que ese acto vaya nacido válidamente. Yo ahorita me viene a la mente un asunto donde divorcié a una mexicana que se trajo a un cubano y se casaron en Cuba. Ellos se casan en Cuba y entonces la mexicana se trae al cubano y el matrimonio lo inscriben aquí en México porque aquí van a vivir. Y resulta que después la señora se divorcia, pero cuando presentamos el divorcio en la Ciudad de México, sí se puede, aunque se hayan casado en Cuba, porque nuestro Código Civil dice el último domicilio conyugal. Y entonces el juez familiar de México me pidió que apostilláramos el acta de matrimonio. Es decir, llevarla a la Embajada de Cuba para que la Embajada de Cuba la validara, le diera la validación de que efectivamente era un documento original que respaldaba un acto que había nacido conforme a la ley de ese país. Y además nos pidió el juez que el acta no traía bajo qué régimen, que le explicáramos qué regímenes patrimoniales existían en Cuba. Entonces se tuvo que pagar a Cuba para que Cuba expidiera una constancia o certificación, primero de que el matrimonio era válido y segundo que como no traía régimen, el régimen era sociedad conyugal. A pesar de que no adquirieron bienes ni nada, pues el juez se puso necio y dijo, me tienen que acreditar el régimen. Y ese matrimonio entonces, que nació válido en Cuba, es reconocido en México porque fue inscrito aquí y un juez mexicano sí lo pudo disolver. Todo esto siempre requiere como contenido principal que estas situaciones no vayan en contra de la norma mexicana. Porque puede surgir un ejemplo como el que también me tocó una vez vivir, donde un sujeto
legalmente lo viví, ¿verdad? Un sujeto se viene de allá no me acuerdo si fue de Irak, de esos países del Medio Oriente, y se casa con una mexicana. Una mexicana se enamora, ya saben, ¿no? El clásico jeque árabe, que la chihuahuas y no sé qué, y se la lleva para allá, para su país, allá en el Medio Oriente. Y resulta que llegando allá, el angelito tenía 3 esposas, porque en ese estado donde él vive o en ese país, sí es posible o sí existe la poligamia legalmente, ¿no? Por el machismo y todo eso que ustedes saben. Entonces, pues afortunadamente esta muchacha se puso viva y se escapó, se vino para México y aquí promovió el divorcio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque allá la ley sí permite tener varias esposas, este sujeto era casado, conforme a las leyes de allá. Y conforme a las leyes de acá, que fue acá donde nació el matrimonio, porque acá se casó con ella, él no podía haberse casado porque eso es bigamia, se disuelve el matrimonio. Y todavía estuvo más trágica la historia porque el tipo se vino a México y la andaba buscando porque se la quería llevar a la fuerza, allá al país donde estaba, ¿no? Y si eso hubiera ocurrido, si se hubiera atontado la chava, ya no la sacas de allá se queda porque no te hubieran permitido entrar los gobiernos porque ellos tienen sus propios regímenes machistas y todo. Por eso acá ella se puso lista y se escapó. Y aquí en México ya no la puede obligar él ni llevársela ni nada porque ya está bajo la protección de los derechos humanos de nuestro país. Y aquí ya promovió el divorcio, pero el tipo se la quería llevar por vía de un secuestro internacional que no es nada legal, pero sí andaba por aquí queriéndola secuestrar, ¿no? Entonces, y si ella no se hubiera dado, si ella no se hubiera podido escapar, pues allá no hubiera podido hacer nada, porque conforme a las leyes de allá, probablemente ese matrimonio tendría que haber sido respetado y eso implica incluso hasta privar de la libertad a las mujeres, porque son países extremadamente machistas donde seguramente sabrán ustedes que todavía existe el ojo por ojo, diente por diente, todavía existe la famosa ley del talión y sobre todo en contra de las mujeres. No tiene mucho que acaba de haber ejecuciones contra mujeres que fueron supuestamente sorprendidas en el acto del adulterio. Y eso totalmente legal y respaldado por las normas que tienen allá. Son otras culturas, otras leyes. En fin, y todo eso venía precisamente porque estamos estudiando nuestro Código Civil, ya terminamos artículo 121 de la Constitución. Aquí nos ayuda mucho para entender todo esto cuando les toque llevar estos asuntos. Tendrán que revisar el libro 10 para hacer todos estos trámites. Aquí está la ejecución forzosa de sentencias, la notificación o emplazamiento por vía internacional, el desahogo de pruebas también. A lo mejor mi testigo se encuentra en otro país y no va a venir hasta acá para desahogar una prueba. ¿Cómo le voy a hacer? El artículo 1593, que es el que estamos platicando, habla del testamento. El testamento hecho en un país extranjero sí produce sus efectos en el Distrito Federal cuando haya sido formulado de acuerdo a las leyes del país en que se otorgó. Ahora sí, ya vieron todo lo que les tuve que explicar para entender esta disposición. Por eso, más que me adorne, chicos, pero ustedes lo saben que pues hay maestros que nada más les dicen, pues les leen el artículo y no les explican por qué. Aunque ya hayamos cursado la carrera, no sabemos la teoría de los estatus. Esto no es porque lo diga la ley, es porque así está establecido en la Constitución y en la práctica jurídica, principios generales del derecho, respecto a la validez de los actos jurídicos en los países extranjeros. No es una simple disposición, sino tiene todo un trasfondo doctrinal atrás. Entonces, esos testamentos que se hicieron en otro país, pues también pueden tener valor aquí, y en ese sentido aquí dice, bueno, pues habrá que demostrarle al juez mexicano que ese testamento, en el país donde se otorgó, si hace las veces de testamento. Por eso les decía que no pasa nada porque en México haya desaparecido el testamento privado, militar, siguen valiendo porque fueron de acuerdo a una teoría que se llama
Qué bueno que me acordé. Todo esto que estamos platicando lo saben mis alumnos ya que son de la vieja guardia como yo. Esto no se aprende en las leyes, esto te lo enseñan los maestros a fuerzas. Por eso hay que estudiar siempre una carrera, una maestría. Se estudia con un guía, con un tutor. Hay gente que agarra un libro y dice, ya, yo ya me la sé, ya leí el libro, o un código. No, no. Teoría de los derechos adquiridos. También ya la hemos platicado. Decíamos que en el año 2012 desaparecieron de la Ciudad de México los testamentos del Código Civil, ¿verdad? Ya no se regularon los testamentos llamados especiales o privados, ya desaparecen. Pero si antes del 2012 existe un testamento que se haya otorgado de manera especial, claro que tiene validez. ¿Por qué? Porque ese testamento nace conforme al derecho que se encontraba vigente antes del 2002 y por lo tanto, al haber nacido bajo el amparo de leyes que sí lo permiten, por lo tanto es totalmente válido, aunque en el 2012 ya hayan desaparecido. Seguramente han escuchado, y aquí José es el experto en materia laboral. Cuando yo empecé a trabajar, tuve la suerte de que me inscribieran en el Seguro Social en el año, si no mal recuerdo, de 1993. En ese año me inscribieron al IMSS, pues, tenía yo 18 años. Entonces alcancé lo que le llaman la ley del IMSS de no sé qué época, ¿no? Pero esa ley, por ejemplo, establece que yo me puedo jubilar con menos semanas de cotización y con menos edad. Después la ley cambia y se vuelve más difícil porque se necesitan más semanas y necesitan más edad. Discúlpenme, yo no sé mucho de laboral, pero lo estoy tratando de explicar como yo más o menos lo entiendo y para que lo entiendan nuestros chicos, ¿no? Como yo me registré al IMSS en 1993, alcancé la protección de esa ley, teoría de los derechos adquiridos. Las personas que se inscriben al IMSS después de las reformas que hubo, no me acuerdo en qué año, pero fue casi inmediatamente después, ya no alcanzan esa protección, sino que quedan bajo el régimen de la nueva ley. Y entonces necesitarán más cotizaciones y más edad para poderse jubilar, con lo cual su régimen pues ya no está tan beneficioso. Pero yo, gracias a eso, congelé para mí esa ley. Igual un contrato que nace al amparo de una ley. Por eso no se deben de tirar los códigos. Ay, este código ya no está vigente, ya lo voy a tirar. No, hay que revisar. Siempre ahí nos llegan contratos, nos llegan prescripciones o subcapiones, y conforme al momento en que se haya constituido ese acto, se aplicará la ley del momento en el que el acto se realizó. Hablemos de impuestos, un impuesto que se genera conforme a la ley anterior del IVA o del ICR, pues será conforme a la del año pasado, no la actual, porque en ese año se generó el impuesto. En fin, esa es la teoría una teoría de temporalidad, que no es una simple teoría, sino es un mandato respecto a esa situación. Bueno, entonces, lo único que hay que demostrar para que un testamento extranjero tenga valor en México, además de que fue otorgado legalmente por el país que lo otorgó, tampoco o también hay otra cosa que observar, el orden público, que era lo que platicaba yo con la muchacha esta, ¿no? La que se fue a Arabia. A ella no se la pueden llevar. Ahora, si el tipo se hubiera casado con ella allá, el matrimonio hubiera sido totalmente válido porque ya se pueden casar con 5, 6 o no sé cuántas, ¿no? Pero cuando ella pisa tierra mexicana, entra bajo la protección de las leyes y también por cuestión de su nacionalidad. Y por lo tanto, aunque el matrimonio es válido allá sí es válido, acá no, porque aquí va contra el orden público mexicano que establece un matrimonio monogámico. Entonces no basta con que haya nacido válido, sino que también que no se oponga a las leyes de nuestro país, porque ese sería otro impedimento para que se pueda aplicar el derecho extranjero, que vaya contra el orden público o las leyes o principios del orden mexicano. Artículo 1593 en relación a testamentos. Si el testamento contiene disposiciones que vayan contra el derecho mexicano, aunque haya nacido válidamente, pues no se declarará como válido.
Testamento público hecho en el extranjero en oficinas consulares mexicanas. Los consulados mexicanos en otros países hacen las veces de notario y entonces las personas pueden hacer, generalmente los mexicanos pueden ir a los consulados y otorgar su testamento ante el consulado mexicano, que surte los efectos de como si lo estuviera haciendo ante un notario de la Ciudad de México, y eso lo hace pues porque tiene bienes aquí, ¿verdad? O tiene familiares aquí a los cuales le quiere testar. Y le conviene más un testamento así, un testamento mexicano, que hacer un testamento en Estados Unidos y que después haya que hacer todo un trámite para darle validez en México. ¿Hasta aquí alguna duda, mis queridos compañeros abogados, maestras, doctores? ¿No? No, maestro, todo muy bien. Gracias. Ahora sí, vámonos con el siguiente tema, la sucesión legítima. Ahora sí no vamos a hablar de testamentaría, sino vamos a hablar de denuncia. Denuncia de intestado, se abre la legítima o ab intestato. ¿Cuándo? Dice el artículo 1599 que habrá herencia legítima o intestada o ab intestato. Número 1, cuando no hay testamento o cuando el testamento otorgado es nulo o perdió su validez. De ahí la importancia de la demanda de nulidad, porque si yo no me vi beneficiado por el testamento y el testamento se anula, pues si tengo parentesco, voy a heredar por la vía legítima. Por eso, pues una promoción de nulidad de testamento, pues trata de buscar su nulidad e ir en contra de la aparente voluntad del testador. Lo vieron ustedes en el ejemplo que nos compartió hace 8 días la abogada, ¿verdad? Que lo subimos ahí en el chat de este niño, hijo de Julián Figueroa, a nieto de Joan Sebastián, donde de pronto aparece un testamento, precisamente para evitar que herede la mamá, y en ese testamento, aparentemente hechizo, el papá dispuso que todo era para su hijo, dejando fuera a su esposa. Entonces están peleando la validez de ese testamento porque ya vieron que la firma no es, etcétera. Permítanme, me está llegando un mensaje de una compañera del grupo. Apenas estoy. Perdón, hoy se me hizo un poquito tarde, por eso no había yo abierto el salón. Entré 5 minutos tarde, pero cuando les digo que va a haber clases, siempre hay, ¿eh? No se me desesperen. Ya si no hubiera, pues ya les aviso por el chat. Saben que se canceló por cualquier situación. Siempre trato de abrir antes, pero ahora como estaba haciendo un café para no dormirme, porque ya todos estamos cansados a esta hora, ¿no? Pero pues es la hora en la que podemos estudiar un ratito. Me tardé un poquito, 5 minutos más, así que disculpen. Bueno, ya saben entonces cuando no hay testamento o el que se otorgó pierde su valor, se abre la legítima. Número 2, cuando el testador no dispuso de todos sus bienes. Quiere decir que hay testamento y entonces el testamento se aplicará a la parte de los bienes que haya testado y a la parte de los bienes que no haya testado, pues se abrirá la legítima. Por eso siempre la mayoría de las veces los testamentos se otorgan con una cláusula que dice que todos los bienes existentes al momento de testar y los que adquiera con posterioridad al testamento. Eso tiene que venir dentro del clausulado y los notarios te lo sugieren o te lo explican. Pero en dado caso que no fuera así y que el testador dispuso de varias cosas, pero de algunas otras no, de aquellas de las que no haya dispuesto o si no puso esa cláusula en el testamento, va por la teoría de los derechos adquiridos, pues hay bienes que van a quedar intestados y entonces ahí se tendrá que abrir la legítima. Ya depende de cada caso en específico. Cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero, a lo mejor al heredero se le impuso una condición determinada, que no la cumple, como por ejemplo, pues dar pensión, un usufructo o algo que habíamos visto que sea permitido, y entonces el testamento pierde su valor. Cuando la persona muere antes el heredero que el testador, el testamento queda nulo. Fracción cuarta. O cuando el heredero de un testamento la repudia, no la quiere, no la acepta,
o por algún motivo es incapaz de heredar. Ya vimos por qué puede ser una persona incapaz de heredar, por delito, por ofensas hacia el testador, en fin, todo eso ya lo vimos. Si no hay un sustituto, murió antes del testador, pues el testamento queda nulo, ya no tiene valor, es inoficioso. Y entonces se va a abrir la sucesión legítima. ¿Quiénes tienen derecho a heredar por sucesión legítima? La sucesión legítima, pues es el más claro ejemplo de la presunción. Como no hay voluntad, el sujeto que murió, el de cuyos, el muertito, el causaviente, no otorgó su voluntad, la ley la presume. Eso es la presunción legal. ¿Se acuerdan que vimos que hay una presunción humana y una legal? La sucesión legítima es el más claro ejemplo de la presunción legal. Porque la ley presume a quienes tendría yo o hubiera yo querido que me sucediera. Y entonces, la fracción primera establece quiénes son los únicos que tienen derecho a heredar. Por la legítima. ¿Y hasta qué grado? Descendientes. ¿Hasta qué grado? No dice. Y donde la ley no distingue, no se tiene que distinguir. Aunque más adelante la regla sí lo señala. Descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado, y la concubina o el concubinario, si se satisfacen los requisitos por el artículo 1635. En la línea colateral, entonces, la sucesión se da hasta el cuarto grado. En la línea descendiente o ascendiente no hay límite de grados. Ya lo vimos, ¿no? Mi abuelo tiene a mi papá, luego nazco yo, luego nace Gaby. Y en ese sentido, en línea recta, ¿sí? Gaby es descendiente del bisabuelo. Entonces, si no hay ninguno de estos, porque ya se murieron, pues hereda ella. Sería muy difícil que existiera otra generación ahí que entrara en el problema, ¿no? Porque lo más que hemos llegado a tener hoy día que la gente no vive mucho, pues es un tatarabuelo, ¿no? Un bisabuelo es muy probable, pero un tatarabuelo ya casi es imposible, y ya más, pues tampoco. Eso es en línea recta. Ahora, en línea colateral, dice la ley, el derecho de heredar, pues igual que los alimentos, solamente alcanza. ¿Y ahora por qué no quiero hablar? Hasta el cuarto grado. En la línea recta ascendente o descendente sin grado, y en la línea colateral hasta el cuarto grado. Es decir, este soy yo, este que está aquí soy yo, este es mi papá o mi mamá, este es mi hermano o mi hermana, este es el hijo de mi hermano, este es mi hija. Entonces es 1, 2, 3, 4. Este es el cuarto grado. Solamente hasta primos hermanos, los que se conocen como primos hermanos. Hasta ahí se da el derecho de sucesión. Si son personas que ya están en otros grados, ya no tienen derecho a heredar. Tíos a sobrinos sí, hermanos entre sí, primos hermanos también. Aquí lo que quieran, pero fuera de aquí ya no. Aunque sean parientes, ¿eh? Aunque sean parientes, ya no hay derecho de sucesión. Ahí está en la ley. Sí, porque cuando alguien muere, todo el mundo quiere, ¿no? Hasta los que son parientes más lejanos. No, a mí me toca. Y por eso te van a consultar y te van a preguntar si me toca o no me toca. Por eso les decía que ahora toca ver estas reglas. Si no hay ninguno de los que hemos mencionado aquí, ya nadie hereda más que la beneficencia pública, que en este caso es el DIF. La Ciudad de México es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Por eso cuando se presenta un intestado o el testamento pierde valor y se tramita una intestamentaría o un intestato, hay que llamar al DIF.
un oficio se gira al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que tiene abogados que están vigilando los juicios. Porque si alguno de los que están aquí no acredita el parentesco y no hay nadie más, hereda el gobierno. El parentesco de afinidad no da derecho a heredar. ¿Cuál es el parentesco de afinidad? Pues el que se da entre los parientes de la esposa y el esposo, y la esposa y los parientes del esposo. O sea, cuñados, suegros, yernos, nada de eso da derecho a heredar. Entonces diríamos que solamente el parentesco consanguíneo y el parentesco civil son los únicos que dan derecho a heredar, el de afinidad queda fuera. Todas estas reglas hay que tenerlas en mente para, repito, hacer todas las operaciones que se vienen. Parientes más próximos se excluyen a los más remotos. Ya lo habíamos explicado y lo vuelvo a explicar. Si muere mi abuelo, pues se heredan sus hijos, ¿no? Su esposa. Y quedo fuera yo. ¿Por qué? Porque los parientes más cercanos excluyen a los más remotos. Pero si no tuviera hijo o este hijo ya murió, entonces la vez pasada me platicaban, me preguntaban, no me acuerdo si Consuelo, de las estirpes, ¿no? Esta persona está viva, esta persona está muerta, esta persona está viva. En este caso, estos no heredan, sus hijos de este no, porque él todavía está vivo, hereda por cabeza. Y este, como ya está muerto, le transmitió a sus hijos, que serían los más próximos. Y estos heredan por estirpe. Este hereda 50% y este hereda 50% que se repartirá entre tres. Y si estos tienen hijos, ya no entran. Esos ya no entran, ¿por qué? Porque quedaron excluidos por estos que todavía están vivos. Pero si este ya no está vivo, pues entonces de ese 53 por 2, que es como 17%, a ese muertito, este que ya murió, le transmite a sus nietos o a sus hijos, les toca 17%, si son dos, pues les toca 8 cada quien. Esa es la regla de los parientes más cercanos, excluyen a los más lejanos, y de una vez aprovechamos para ver el tema de cabezas y estirpes, ¿no? Bueno, seguimos. Los parientes que se hallan en el mismo grado heredarán por partes iguales. Creo que a mí cuando me dieron esta clase nomás nos dijeron, leas el código y les vamos a hacer examen. Y había que quedarse toda la noche leyendo y haciendo estas operaciones matemáticas porque era de práctica. Y el maestro llegaba. El señor fulano de tal tuvo una concubina y además una esposa y tantos hijos y ya murieron los hijos. Un asunto que estaba más enredado que los pelos de King Kong. Y lo tenías que resolver y ese era tu examen. Entonces, si tú no sabías hacer estas operaciones, que aquí sí estamos haciendo de una por una de la manita, estabas perdido. Entonces, estudiar esto, digerirlo tarda mucho. Por eso lo estamos haciendo así, ¿verdad? Bueno, ya vimos el 1604. Parientes que se hallan en el mismo grado heredan por partes iguales, ese está muy sencillo. El mismo grado, ya vemos los grados, los hermanos están en el mismo grado. Entonces se heredan por partes iguales. Si son tres, pues 33, 33 y 33, porque están en el mismo grado. Bueno, vamos a los siguientes ejemplos. Artículo 1606. Las líneas y grados se arreglan a las disposiciones que ya conocemos, que eran las que revisamos la clase pasada. Capítulo segundo. Sucesión de los descendientes.
Si a la muerte de los padres quedaren solo hijos, la herencia se dividirá entre todos por partes iguales. Si mueren los padres, y puede ser, la voy a complicar más, que mueran los dos en un mismo acto. Entonces los hijos se heredan por partes iguales. Quedaron 4 hijos, entonces 25, 25 y 25% cada quien. Porque además aplica la regla de que están en el mismo grado, desde luego. Además los esposos estaban casados por sociedad, siendo la mitad de uno y la mitad del otro, 50%. Aquí la esposa ya no hereda porque la esposa murió en el mismo acto que el esposo. O sea, al considerarse los dos muertos, la sociedad queda automáticamente dividida, pero se divide en 2 porciones, 50 y 50, y los hijos se heredan por partes iguales. Vamos de nuevo a nuestra ley. Cuando concurran descendientes con el cónyuge superstite, a este le corresponderá la porción de un hijo. Esto también ya lo había yo explicado y luego lo explico. Concurran quiere decir que vayan. A la sucesión concurre la esposa o el esposo. Ya vimos que la esposa no hereda el 50%. La esposa es de ella, es sociedad conyugal. Si es sociedad, desde luego. Si es sociedad, ella recupera su 50% y lo que queda intestado es el 50% del cónyuge muerto. Este se llama cónyuge superstite o sobreviviente. Y entonces el cónyuge superstite concurre con los hijos y hereda a partes iguales. Vamos a pensar que tuvieron 4 hijos. Entonces la esposa hereda como hijo. De este 50% lo vamos a dividir entre 5. Los 4 hijos que heredan por partes iguales y la esposa que hereda como hijo. Entonces les va a tocar 10% a cada uno. Del 50% del papá. ¿Cuánto tendrá la esposa? A ver quién dijo yo. De la masa hereditaria total, ¿cuánto le toca a la esposa? 60%. Y entonces ella tiene la mayoría y podrá ser nombrada o autonombrada albacea o tomar las decisiones. Bueno, ese es el ejemplo del artículo y vamos al siguiente artículo. Doctor, una pregunta. Sí. Por ejemplo, cuando ya se está llevando el proceso y, bueno, durante el proceso estaba la esposa y los 2 hijos, por así decir, y si durante el proceso fallece la esposa, ¿qué se tiene que hacer? Igualmente es lo mismo. Cuando ella muere, se abre la sucesión del 50% de ella. En este caso ella llevaba ya el 60%, entonces muere, entonces ese 60 ya se va a repartir entre los 4 que quedan, los 4 hijos. Entonces se abre durante el proceso también, doctor, en el mismo, Sí. Ok. Bueno, hay que iniciar la sucesión de la señora, no es en el mismo juicio, es otro aparte, pero después se solicita la acumulación. ¿Por qué? Porque aquí hay conexidad de la causa. Ya vimos eso en práctica civil. ¿Qué es la conexidad? A ver, ¿quién se acuerda? Para evitar, esto es la continencia de la causa. Todo esto, en todo esto hay bienes y esos bienes son comunes, la masa hereditaria, tanto de uno como el otro son comunes. Entonces, aunque se inician procesos distintos, hay que solicitar después que se acumulen para que se llegue a una cuenta final y se presente un proyecto de partición único. Abriría yo el intestado por la muerte de la señora, de la mamá, lo tramito, declaro herederos y solicito la acumulación con el juicio del papá, para que el juez tome en cuenta, ¿verdad?, que pues ya los dos están muertos y en un solo asunto y en un solo expediente
se lleve a cabo un avalúo, una administración por todos los bienes y una partición por todos los bienes. Y no vayamos a obtener, si hay dos juicios distintos, sentencias contradictorias. La figura se llama acumulación. Pero primero había que iniciar, desde luego, la sucesión de la que muere durante el trámite. No sé si quedó claro. Sí, doctor, muchas gracias. Que igual cuando tú lo metes o lo presentas va a caer en el mismo juzgado. Y tú le vas a notificar al juez, le vas a decir, pues fíjese que obvio le tienes que avisar al juez que está tramitando la sucesión que la señora acaba de morir. Y entonces el juez va a decir, vamos a suspender el trámite hasta que acrediten los nuevos herederos, los herederos de la muerta, que se apersonen en este juicio. Y aquí se va a quedar parado. Hasta que terminen el sucesorio de la mamá y lleguen con su declaratoria de herederos y entonces ya puedan continuar con las etapas subsecuentes. ¿Sale? Sí, doctor, gracias. Seguimos. Todo el derecho, pues es por eso con estas reglas vamos aprendiendo los procesos lógicos, ¿va? Qué bueno que preguntan. Porque es lo que nos plantea la licenciada, lo menos, salen unos asuntos más enredados que los pelos de donkey. El artículo 1609. Si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros heredan por cabeza y los segundos por estirpe, tratándose de descendientes de hijos premuertos, incapaces de heredar, o que hubieran renunciado a la herencia. También es lo mismo, igualito, ¿no? Ya vimos lo que es la cabeza y lo que es la estirpe, aunque si hubiera muerto, si en este caso que hubiera muerto antes, no estamos hablando del testamento. Cuando es testamento, si se muere antes el heredero, no hereda, porque hay un acto jurídico que no nunca va a tener validez. Pero aquí no estamos hablando del testamentario. Aquí estamos hablando que este se murió antes que el de cuyos. Bueno, de todos modos, hereda sus hijos por estirpe, aunque se haya muerto antes que el testado. Y este otro que está vivo queda con la parte que le corresponde, ¿verdad? En este se heredaría por estirpe y este por cabeza. 50% para uno y 50% entre tres. Y este interrumpe la herencia hacia abajo. ¿Por qué? Porque los más próximos excluyen a los más lejanos. Ese es otro supuesto también que establece la ley. Todos los casos están previstos en la ley, ¿verdad? Nomás que a veces se complican y hay que aplicar las leyes de manera interpretativa. Si solo quedaran descendientes de ulterior grado, la herencia se dividirá por estirpes. Es obvio, ¿verdad? Si quedaron todos estos hijos que están muertos, este no tuvo hijos, pues ya se moló. Este tuvo 10 hijos, 5 hijos, y este ya está muerto, este ya está muerto, este ya está muerto. Este tuvo 2, este ya ni siquiera entra porque no tuvo descendencia. Entonces van a quedar 50 y 50. 50 entre 2, pues aquí les va a tocar a 25 a cada quien, y aquí les va a tocar a 10% porque son 5. Y eso ya no es nuestro problema, ¿verdad? Ese es el problema de los papás que tuvieron tantos hijos, ¿no? Así está. Uno les va a tocar y otros menos, pero pues eso no es arbitrario, eso depende de los hijos que tengan. Y pues nada, porque ya no tuvo hijos. Bueno. Siguiente ejemplo. Concurriendo hijos con ascendientes, estos solo tendrán derecho a alimentos que en ningún caso puede exceder de la porción de uno de los hijos. Entonces, si van hijos, concurren, piden pensión, hijos del muerto con ascendientes del muerto, vamos a hacer el dibujo. Ascendientes serían los papás. Si los papás piden herencia, este es el muerto. Son los papás del muerto.
son los ascendientes, papá y mamá del muerto. Y hay hijos, si estos piden herencia, concurriendo, por eso dice aquí concurriendo, porque pueden no pedir. Eso es un derecho subjetivo. Lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Lo pueden repudiar. Dice aquí, estos solo tendrán derecho a alimentos. Concurriendo hijos con ascendientes estos. ¿Quiénes son estos? Los ascendientes, o sea, los papás solo tienen derecho a pensión alimenticia. Los hijos heredan todo. Y le tendrán que dar a los papás o a los abuelos pensión alimenticia. Aquí es bien importante entonces saber pues, la gramática. Aquí dice, concurren hijos con ascendientes. También pueden ser abuelos, también, porque los abuelos son ascendientes. Los papás y los abuelos y los bisabuelos son ascendientes. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que cuando van los papás, los abuelos o los bisabuelos tienen derecho de alimentos. No heredan por partes iguales, sino que los hijos que van a pedir herencia les tienen que dar pensión alimenticia a los abuelos, bisabuelos o tatarabuelos. Y heredando los hijos, ellos sí heredan a partes iguales. Como ven, ya los ejemplos se empiezan a poner más enredados. El adoptado hereda como hijo, pero en la adopción simple no hay derecho de sucesión. Acuérdense ustedes que la adopción simple en la Ciudad de México ya no existe. La adopción es plena. Esto es el ejemplo de cuando hacen una reforma, pues no ajustan todos los artículos, se les va. Pero al no existir la adopción simple, sino que la adopción es plena. ¿Cuál era la adopción simple? La adopción simple o minus plena era cuando el hijo conservaba derechos en su familia de origen, en su familia biológica. Pero actualmente, cuando una persona es adoptada, pierde todo vínculo con su familia de origen. Entra de manera plena a ser hijo del que lo adoptó o quienes lo adoptaron. Por eso, dice aquí, habla todavía de la adopción simple, lo cual no aplicaría porque en la Ciudad de México ya no existe. De tal manera que el adoptado hereda como hijo, punto. Porque el parentesco civil sí genera derechos sucesorios. Concurriendo padres adoptantes y descendientes del adoptado de forma simple, los primeros solo tendrán derecho a alimentos. Lo mismo que vimos hace ratito, aunque sea adoptado, si concurren los padres del muerto que adoptó a un niño, que ahora a lo mejor ya es adulto, ese adoptado sigue siendo hijo. Ese hijo, aunque sea adoptado, hereda, heredero. Y lo único que tendrá que hacer con los papás de su papá o mamá que lo adoptó es darle pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque la adopción prácticamente equipara a un hijo adoptado con un hijo natural, igual que el concubinato. El concubinato hoy día pues ya es lo mismo que un matrimonio, es igual. La única diferencia es que no hay papel, ¿no? Pero los derechos sí se dan, y sobre todo en materia sucesoria. Si el intestado no fuera absoluto, se deducirá el total de la herencia a la parte que legalmente haya dispuesto el testador, y el resto se dividirá de la manera que disponen los artículos precedentes. Pues lo mismo que eso es al principio, la primera regla. El testador dispuso en su testamento del 60%. Hay otros bienes, 40% que adquirió después o que por algún motivo no dispuso. Bueno, pues esto se reparte conforme él lo haya dispuesto en su testamento y este 40% se va a repartir en sucesión legítima, de la manera en la que hemos venido estudiando. Pero ya no entra el total, sino solo el 40%, que fue lo que quedó intestado. La regla aquí se reitera, ¿verdad? Para que no haya... Bueno. Vamos con el capítulo segundo, la sucesión de los ascendientes. A falta de hijos,
que dice aquí descendientes y de esposa, heredan la madre y el padre por partes iguales. Si el muertito no tuvo esposa, o ya murió, y tampoco tuvo hijos, o ya murieron, sin que haya hijos de ulterior grado, heredan el papá y la mamá del muertito por partes iguales. 50% y 50%. Los ascendientes heredan por partes iguales, siempre y cuando no haya habido esposa ni haya habido hijos. ¿Dudas? Seguimos. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Cuando se deja un juicio sin darle movimiento procesal, ¿hay caducidad de la instancia o se No, los queda juicios congelado? sucesorios no. Los juicios sucesorios no caducan. Es el único juicio que no caduca. Ni los de Ok. alimentos tampoco, por orden público. Muchas gracias. Sí, porque más o menos estaba equiparando la secuela con lo de los alimentos, que no son cosas juzgadas. Claro, Entonces, porque aquí se ven involucrados derechos de orden público, por eso no caduca. Porque si no, imagínate, y además al Estado no le conviene volver a empezar una sucesión. Entonces, por ese motivo no caduca. Además, pueden surgir problemas como los que planteaba ahorita la abogada. En el trámite de la sucesión, a veces son tan largos que se muere otro. Y entonces se tiene que quedar parado el principal en lo que arreglan el otro. Imagínate que el otro tardara más de 4 meses y te caducan al principal. Es una locura, porque habría que volver a empezar todo otra vez y se colapsarían los juzgados. Por eso los juicios sucesorios no caducan. Al ratito les doy el artículo, el fundamento. Al ratito con calmita lo busco, pero eso es sabido desde el sistema anterior, que no caducan por las razones que estamos comentando. A falta de descendientes y de cónyuge, heredan el padre y la madre por partes iguales. Si solo hubiere padre o madre, sucederá al hijo en todas la herencia, claro, ¿no? Entonces, igual, si muere la persona y solamente tiene papá, no hay mamá, pues el papá hereda todo. Siempre y cuando no haya esposa ni haya hijos, o que hayan muerto. Que si ya están muertos, pues ya no van a heredar. Entonces hereda todo el cónyuge superstitivo. Como ven, pues todos los ejemplos están aquí, ¿no? Para todos los casos que pueda haber. Si solo hubiere ascendientes de ulterior grado por una línea, se dividirá la herencia por partes iguales. Si solo hubiere, dice, ascendientes de ulterior grado por una línea, se dividirá la herencia por partes iguales. Ascendientes, vamos hacia arriba. Si hubiere, en este caso, padre y madre, se heredan por partes iguales. Si ya no hubiere la mamá, pero hubiere abuelos, en este caso, los papás de esta señora, ¿verdad?, concurren con esta es la madre que todavía sobrevive, el padre ya murió, pero están los papás del padre, los abuelitos. Es lo mismo hacia abajo que hacia arriba. Este hereda 50 y estos dos heredan 50. Siempre y cuando no haya hijos ni haya esposa, eso no lo olviden. Esa es la condicionante de cómo heredan los ascendientes. Los ascendientes heredan así siempre y cuando no haya esposa o hijos, porque si hay esposa o hijos, ellos nada más heredan pensión alimenticia. Luego dice el 1618, si hubiera ascendientes por ambas líneas, se dividirá la herencia en partes iguales, unos a los de línea paterna y otros a la de línea materna. Ese es otro ejemplo. Muere el señor, no tiene hijos, no tiene esposa, su papá
y su mamá murieron, pero queda abuelito y abuelita, lo mismo, 50% a estos y 50% a estos. Si nomás queda uno, pues este uno hereda el 50 y estos dos 25 y 25. Siempre y cuando no haya esposa ni haya hijos. Aquí están poniendo ejemplos hacia arriba. La ascendencia en línea ascendiente, ¿no? La herencia en línea ascendiente, que requiere como condición la no existencia de hijos hacia abajo. Bueno, luego dice, los ascendientes, aun cuando sean ilegítimos, tienen derecho de heredar a sus descendientes reconocidos. Bueno, esto sí es muy importante, porque ya habíamos visto, a ver, déjenme ver si encuentro el video rápido. Cuando tú reconoces, eso lo vimos cuando vimos el reconocimiento de hijos, creo que hasta les puse el video. Cuando tú reconoces a un hijo, aunque no sea tu hijo, si tú sabes que no es tu hijo y lo reconoces, es como si fuera tu hijo. Después ya no te puedes echar para atrás por el interés superior del niño. Porque dice la Suprema Corte que las relaciones familiares no solamente se rigen por el sangre, Encendido. sino por los vínculos sociales. El dispositivo Bluetooth se ha conectado exitosamente. Pero sobre todo por el interés superior del niño o la niña. Déjame ver si lo encuentro aquí. El vínculo biológico no es el único rector de los procesos filiatorios. Amparo directo en revisión 4686 del 2016. Bueno, pero siempre y cuando, acuérdense ustedes que el registro de un niño también entra dentro del tema de elementos de existencia y validez. Si tú registraste a un niño como tu hijo, desde luego lo hiciste con consentimiento, lo llevaste al registro civil, es lícito reconocer a los hijos. Pero el consentimiento que otorgaste tiene que estar libre de vicio. ¿Qué quiere decir esto? Que si te engañaron, tu esposa te engañó con dolo, mala fe, error, lo que sea, lesión, y te hizo creer que era tu hijo y por eso lo reconociste, el consentimiento se dio de manera viciada. Por lo tanto, hay nulidad relativa. ¿Por qué relativa? Sí, porque yo puedo decir, bueno, pues no es mi hijo, pero lo acepto. Si tú lo aceptas aún no siendo tu hijo, ya te amolaste. Si tú no sabes que no es tu hijo, puedes demandar la nulidad, porque para eso está la prueba de ADN. Pero sabiendo que no es tu hijo y tú lo reconoces, ya te amolaste. Aquí están los ejemplos. Un segundito, La sala de la Suprema Corte determinó que el reconocimiento de un hijo no es revocable, toda vez que se trata de un acto jurídico voluntario. Independientemente, la primera sala de la Suprema Corte determinó que el reconocimiento de un hijo no es revocable. No es revocable, no está a mi consentimiento. Lo que sí puedo hacer es anularlo.
pero lo anulo siempre y cuando haya provenido de un error, de un engaño, dolo, mala fe. Pero si yo sabiendo que no era mi hijo, porque siempre hay un valiente que dice, yo le doy el apellido a tu hijo, no, aunque no sea mío. Ese ya no lo puede revocar, porque él sabía que no era su hijo y así lo reconoció. Ya se amoló. La primera sala de la Suprema Corte determinó que el reconocimiento de un hijo no es revocable, toda vez que se trata de un acto jurídico voluntario, independientemente de la existencia de un vínculo biológico. El reconocimiento... O sea que aunque yo demuestre que no es mi hijo de sangre, no me lo van a revocar. ¿Por qué? Porque yo lo reconocí a sabiendas de que no era mi hijo de sangre. La paternidad es irrevocable para evitar que quede a la elección o capricho del padre cumplir con el compromiso adquirido jurídicamente con la menor. Esta sentencia se dio para proteger a una menor de edad que se vio involucrada en un juicio de desconocimiento de paternidad. El padre de la niña, a sabiendas que no era su hija biológica. Ahí está el elemento fundamental. El papá sabía que no era su hija y aún así la reconoció. Después se pelea con la mamá y ya no quiere. Y le dijeron, ni modo, usted aceptó, sabía que no era su hija, ya no puede revocar. Reconoció ante el registro civil. Sin embargo, meses después se arrepintió y quiso desconocerla. Los ministros de la primera sala le negaron el amparo al padre. Esta sentencia protege el interés superior del menor a fin de que no se afecten sus derechos. Y esto es interesante porque cuando yo estudié, pues no, cuando yo estudié, era otra la lógica, no había una lógica de derechos humanos, y entonces lo único que regulaba la relación filial era la sangre, si se demostraba. Además, en ese tiempo no existía el ADN, ¿no? Eran puras presunciones, ¿no? Para determinar el parentesco. Pero en aquel tiempo, si se demostraba que no era hijo de sangre, como se dice, perdía todo derecho, letrísticamente, y ahora no, porque ahora no son los derechos de los padres, de la madre o padre, sino los derechos del niño. Eso es lo que se toma en cuenta. Un hombre que se divorció 2 veces de la misma mujer no pudo renunciar a la paternidad de la niña, que por decisión propia le dio sus apellidos, a sabiendas de que fue producto de una infidelidad. Se abre la sesión pública correspondiente a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la primera sala, se le advirtió que el reconocimiento de un hijo es un acto firme e irrevocable, aun cuando el menor no tenga un vínculo biológico con el padre. Le dejaron en claro que cuando voluntariamente se decide registrar a un pequeño bajo su nombre, el lazo permanecerá para siempre, con todos sus derechos y obligaciones. Si no hay observaciones, se les consulta si en votación económica pueden ser aprobados por unanimidad de votos en los términos que han sido propuestos. El hombre en cuestión se casó por primera vez en 2005 y en agosto de 2007 nació la pequeña. Tras sospechar que su esposa le había sido infiel, solicitó prueba de ADN para comprobar que esa menor no era su hija biológica. Pese a ello, decidió registrarla con sus apellidos. La convivencia marital se desgastó y en 2008 se divorciaron. 2 años después, la pareja se reencuentra y vuelve a contraer nupcias sin mucho éxito, pues en 2011 vuelven a disolver el vínculo matrimonial. Durante la segunda ruptura, es que aquel hombre emprende un largo litigio para solicitar la revocación de la paternidad y librarse de las obligaciones de pensión y alimentos que le venía demandando la madre. Un tribunal colegiado le dio la razón, pero al revisar el caso en la corte se determinó que debía hacerse cargo de la pequeña. Primero, en la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión. Un tribunal colegiado le dio la razón, porque todavía hay jueces de la vieja guardia que resolvieron como antes se hacía. No es tu hijo de sangre, no es tu hijo y punto, no había por dónde. Pero después de la reforma del 2011 a la Constitución, por eso nos tiene tan preocupados lo que está ocurriendo con este gobierno, que quiere modificar la Constitución para desaparecer la mayor parte de derechos humanos que afecten sus intereses como partido dictador. Esa consecuencia de lo que estamos viendo es el artículo 1. Ese niño goza de los derechos
que están en los tratados. Y la interpretación que se da es la pro persona a favor del niño. Y las autoridades tienen la obligación de proteger sus derechos humanos y todo enderezado y de conformidad con el artículo 4 de la Constitución, que establece: en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y se cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades: salud, educación, alimentación, esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio debe de guiar el diseño, el seguimiento y la evaluación de políticas públicas. Por ese motivo, después de todas estas reformas del 2011, que fue la de derechos humanos, ya no importa lo que los padres digan o hagan, sino el interés. Entonces, si le hubieran permitido al tipo renunciar a esto que él mismo aceptó, pues al principal perjudicado es el niño. Por eso la decisión ya no se toma en base a lo que le convenga a los padres, sino al niño. Cuando se están peleando una custodia, una patria potestad, ya no se toma en cuenta tanto a ellos. Por eso se le da intervención al niño y se le pregunta: ¿con quién quieres estar y por qué? En el asunto del chisme que subimos el otro día de Maribel Guardia como ejemplo, Maribel, que la abuela, ya se lo había quitado a la mamá. Y después promovieron ante un juez familiar. Y el juez familiar, para quitárselo otra vez, para quitárselo a Maribel o a la abuela, tomó en cuenta principalmente la voluntad del niño. Se reunió con el niño en privado. Y el niño dijo: yo quiero estar con mi mamá. Y de ahí dio la orden para que se lo devolvieran a la mamá. No quiere decir que se va a hacer lo que los niños digan, pero es importante tomar en cuenta su derecho a decidir, porque ahora tienen ellos también que ser reconocidos como personas, y en todos los actos donde van a intervenir es necesario que ellos manifiesten su opinión para que el juez la tome en cuenta. El colegiado le dio la razón, pero al revisar el caso en la corte se determinó que debía hacerse cargo de la pequeña. Primero, en la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión no ampara ni protege. Los ministros de la primera sala resolvieron no otorgarle la protección de la justicia porque pesó más el derecho de filiación de una niña que actualmente tiene 7 años de edad. Se concluye sesión. Salvador Maceda, Azteca Noticias. Por ratito buscamos otra vez el video de donde sale el ahora abogado de la señora Tuñón, la esposa de Julián Figueroa, que ahora es el abogado que fue procurador de la República en la época de Fox, Lozano Gracia, y sale explicando cómo fue que le quitaron el hijo a la abuela, después de que la abuela la había obtenido mediante una orden de protección penal ante el Ministerio Público, porque habían denunciado que la mamá pues abusaba del alcohol y actos de corrupción, videos donde personas extrañas estaban en la casa tomando, y entonces el fiscal da una orden de protección para que le quiten rápido a la mamá al niño, y los abogados de la mamá corren con un juez familiar invocando el interés superior del niño, y entonces un juez familiar ordena de inmediato la custodia a favor de la mamá. Ahí lo explica el abogado para que lo vean. Cuando subimos un chisme, pues no nomás por el chisme, es porque ahí están los temas que estamos viendo ahora. Bueno, seguimos. Vamos al Código Civil. Ahora ya se sabe. Entonces estamos viendo las reglas de la sucesión legítima conforme a la ley. Sucesión, dice, ya vemos los ascendientes, aun cuando sean ilegítimos, tienen derechos de heredar a sus... bueno, de la misma manera, ese artículo 1622, ahora sí que en justicia, dice esto: si un papá reconoce a un hijo ilegítimo, aunque no sea de su sangre,
Si él lo reconoció sabiendo que no es su hijo y no lo desconoce legalmente mediante un juicio, porque lo aceptó, pues él hereda como hijo. De la misma manera, y a contrario sensu, o en sentido contrario, si el hijo muere, el papá no legítimo o el papá putativo, no sanguíneo, pero sí legal, hereda al hijo, aunque no sea de sangre. Es igual, ¿verdad? Obviamente, pues esto es una interpretación que está haciendo el artículo en justicia, ¿no? Lo volvemos a leer, dice, los ascendientes, aun cuando sean ilegítimos, tienen derecho a heredar a sus descendientes reconocidos. ¿Sí queda claro? Es lo mismo, pero al revés. Bueno. Si el reconocimiento se hace después de que el descendiente haya adquirido bienes cuya cuantía. Ah, sí, este es, por ejemplo, cuando hace poco salió un loco diciendo que era papá de Luis Miguel, que él se había metido con la mamá y que entonces Luis Miguel era su hijo. Primero que nada, para reconocer a un mayor de edad, para que alguien salga y diga, yo soy tu papá, cuando la persona es mayor de edad, se requiere del consentimiento del mayor de edad. Imagínate que a estas alturas me salga uno que diga que es mi papá, ¿no? Luis Miguel obviamente lo mandó por un tubo. Pero este tipo lo que quería, pues no era reconocer a Luis Miguel, sino quería los derechos sucesorios en caso de que Luis Miguel muriera como padre de Luis Miguel. Por eso lo hace. Por eso dice aquí el artículo en comento que si lo hicieron con la intención de irse sobre los bienes y por ese motivo están reconociendo a un hijo, no se tomará como válido, ¿no? Porque es una cuestión por interés, no es porque realmente sea el hijo. Sucesión de la esposa, artículo 1624. ¿Cuánto nos falta? Colaterales y esposa. Bueno, dejamos a la esposa y a los colaterales para la próxima clase. Bueno, terminamos esposa y ya la próxima semana, a ver, déjenme ver, concubinos, beneficencia, no, si nos da tiempo de terminar, son poquitos. De una vez acabamos para avanzar. La esposa que sobrevive y concurre con hijos, hereda como un hijo. Eso ya lo explicamos. Suponiendo que no estén por sociedad conyugal, sino por separación, pues es el mismo caso. Si están por separación, pues ella tiene sus bienes y el muerto tiene los suyos, y entonces lo único que van a pelear va a ser los bienes del muerto. Y entonces la esposa hereda, en caso de separación de bienes, el mismo porcentaje que los hijos, ¿verdad? Si son 3 hijos y la esposa, sobre el 100% del muertito, ella hereda el 25%. Porque aquí no hay sociedad conyugal. Bueno, eso está claro, ya lo habíamos visto. Cuando haya sociedad también, vamos de nuevo a la ley. En el primer caso, la cónyuge recibirá íntegra la porción de un hijo. Luego dice, si la cónyuge sobrevive, concurre con ascendiente, la herencia se dividirá en partes iguales, de la cual se aplicará una a la cónyuge y otra a los ascendientes. Ahí está, esto está también muy sencilla. Si la persona que muere a esta sucesión concurre la esposa y los papás del muerto, la esposa hereda por cabeza y los papás la parte proporcional. Es decir, a la esposa le toca la porción de un hijo, 50%, y a los ascendientes les toca un 50%, la mitad. Siempre y cuando no haya hijos, porque si hay hijos, pues las reglas cambian. Ahí está lo que dice la ley. Cuando concurra la esposa con ascendientes, nada más, la esposa hereda la parte que está bien. Si el cónyuge que sobrevive concurre con ascendientes, la herencia se dividirá en 2 partes iguales, de la cual se aplicará una al cónyuge y otra a los ascendientes. A lo mejor este muertito van sus abuelos paternos y sus abuelos maternos, y piden los 2. Ah, pues entonces les toca 25 y 25, y a la esposa le toca el 50. Eso es lo que dice el artículo 1626.
Concurriendo el cónyuge con uno o más hermanos del actor de la sucesión, tendrán 2/3 de la herencia y el tercio restante se aplicará al hermano y se dividirá por partes iguales entre los hermanos. Dice entonces que concurre la cónyuge con uno o más hermanos. Vamos a borrar esto. La persona muere, no tiene más que cónyuge y hermanos, no pide los hijos, no tiene hijos. Y entonces la esposa pide herencia y los hermanos del muertito piden herencia. Es a lo que se está refiriendo el ejemplo. Entonces dice, concurriendo el cónyuge con uno o más hermanos, tendrán 2/3 de la herencia y el tercio restante se aplicará al hermano o se dividirá por partes iguales entre los hermanos. A estos les va a tocar 1/3. Si sabemos fracciones, ¿verdad? Sería 33% que se dividirá entre 2 y a la esposa le tocará los 2/3 restantes, o sea, 66%. Esto es en porcentajes, convirtiéndolo a matemáticas, ¿verdad? Una vez le preguntaron a Pitágoras, revisen ustedes la clase, se las voy a mandar grabada, porque yo sé que muchos, así como yo me quedaba cuando me hacían estas cuentas. ¿Qué onda? ¿Qué hizo este güey? No, aquí está. Concurriendo la esposa con uno o dos hermanos del autor de la sucesión. Aquí es importante las comas. La palabra tendrán dice quiénes son los que tendrán, la esposa o los hermanos. Ahí revísenla con calma. Yo porque ya lo hice, por eso se los digo rápido, pero ustedes repasen. Concurriendo la cónyuge con uno o más hermanos, tendrán, se está refiriendo a los hermanos, porque cuando dice tendrán, es inmediatamente a los que están primero aquí. Ellos tendrán 2/3 y el tercio restante al hermano se dividirá por partes iguales. Bueno. Luego, la cónyuge recibirá las porciones que le corresponden conforme a los artículos anteriores, aunque tenga bienes propios. A falta de descendientes, ascendientes y hermanos, la cónyuge sucede en todos los... Pues sí, es obvio, ¿no? Si nadie va más que la esposa, pues la esposa hereda todo. Ahí eso no necesita ni explicación. No hay padre, no hay hermanos, no hay hijos, no hay nada, solo hay esposa, pues la esposa es la heredera de todo, ¿no? Por vía legítima. Colaterales. Los hermanos por ambas líneas suceden por partes iguales. Igual, eso ya lo vimos. Si están en la misma línea y son 3 hermanos, 33% cada quien. Hermanos con medios hermanos. Los hermanos heredan doble porción que estos. Si concurren hermanos, por ejemplo, aquí les voy a explicar con un ejemplo que pasó acá en mi familia, ¿no? Había una casa donde mi abuelo compró con mi abuela y estaban en sociedad, 50% mi abuela y 50% mi abuelo. Y resulta que ellos de matrimonio tuvieron, no me acuerdo si 5, ¿no? Para efectos prácticos vamos a ponerle 4 hijos. Pero mi abuelo tuvo por fuera, se aventó un volado, ahí tuvo por fuera otra señora y tuvo una hija ilegítima, como les llamaban, ¿no? En ese tiempo les llamaban ilegítimos, bastardos, eso ya es ilegal, ¿verdad? Es un medio hermano. Entonces aquí ellos heredan, no quedó más que estos 4. Entonces heredan a la mamá y al papá, porque la mamá y el papá son el mismo, ¿verdad? O sea, estos hijos son del matrimonio, todos, déjenme borrar esta bola porque la puse aquí. Bueno, todos estos provienen del matrimonio que tiene el 100% de esa casa. Pero también es cierto que mi abuelo pues tuvo una hija y esa hija pues tiene derecho por parte de mi abuelo. Entonces aquí ella heredaría, como dice la ley, la porción que le corresponde a mi abuelo. Dentro del 50% de mi abuelo, le toca 10 a uno, 10 a otro, 10 a otro, 10 a otro y 10 a ella, por la porción de mi abuelo. Por la porción de mi abuela, a esta no le toca, porque ella no es hija de la señora, de la abuela. Ella es hija de otra mamá. Entonces, del 50% de la abuela,
pues aquí le tocan 12, 24, 36, 48, 13, 13, 13 y 13, que es el 50% de la mamá, al cual a ella no le toca porque no es hija de la mamá. Entonces a ellos les tocaría, ella se queda con el 10 y ellos 23, 23, 23 y 23, de lo que sería toda la masa hereditaria. Nada más que les voy a platicar algo para efectos prácticos. Esta señora, la hija que estaba afuera, es una señora muy peleonera. De hecho, tenía años peleándose otra propiedad de esta misma bronca. Entonces yo le dije a mi papá, mira, para que esta vieja no se ponga loca y te vaya a echar abajo la venta, porque estos estaban entre sí vendo y no vendo. Y afortunadamente el inquilino de la casa dijo, sale, va, yo sí compro. Pues le dije, mira, esta es la única que se te puede poner al brinco. Dale igual. Y obviamente esto se encabrona, no, pero ¿cómo que igual? Y que... Bueno, mi papá como albacea y con la experiencia que ya teníamos de un inmueble previo donde precisamente se pusieron a pelear por estas tonterías y esta se metió abogado en la chingada. Bueno, para no hacerles el cuento largo, ya se murieron y nadie, de esa otra casa no recibieron nada por estar perreando, así como les dije. Sin embargo, en el asunto que les comento, que era una casita acá por Aragón, pues la casita se vendió, ¿verdad? Y a cada quien le dimos igual. 25, 25, 25 y 25 y 25 a la que era media hija para que no armara bronca. Porque si no lo hubiéramos hecho así, esta no hubiera permitido la venta. Pero bueno, aquí es un ejemplo de cómo mediar, cómo conciliar, pero no siempre es tan sencillo. Esa familia mía, pues por parte de mi papá es muy liosa. Tan liosa que, repito, otro bien no se lo pudieron repartir y mejor se murieron y la casa se la quedó la beneficencia pública. Allá en el eje central, Lázaro Cárdenas, donde estaba antes el Cine Maya, lo expropiaron por estarse perreando. Entonces, aquí afortunadamente, pues mi papá se puso los pantalones y como a la otra, que era la que pudiera armar bronca, le dieron igual, pues la otra feliz dijo, venga Milana, ¿no? Y se acabó el problema. Bueno, entonces aquí está el 1633, está la cabeza y la estirpe, eso ya lo expliqué. Si después de haber revisado, fíjense, después de haber revisado y no hay ni ascendientes, ni descendientes, ni esposa, ni nada de los que hemos visto, dice el artículo 1634. A falta de los llamados en los artículos anteriores, si después de todos los supuestos que vimos, no hay nadie en esos supuestos, suceden los parientes más próximos del cuarto grado, sin distinción de línea ni consideración al doble vínculo y heredarán por partes iguales. Si después de todo lo que analizamos, ya no hay hijos, no hay esposa, no hay ascendientes, no hay nada, pues entonces se van a buscar los parientes en cuarto grado. 1, 2, 3, 4. Si no hay papás, no hay hijos, no hay nada, pues entonces entra el primo. Y el primo hermano sería el que hereda. Siempre y cuando no haya o ya se hayan muerto todos los demás. Porque esta regla solo aplica, la del cuarto grado, solo aplica cuando no aplican las otras. Si hay esposas, si hay hijos, hay ascendientes, no aplica. ¿Sí queda claro? Por eso está muy claro el artículo y dice, a falta de los llamados en artículos anteriores, suceden los parientes más próximos dentro del cuarto grado. Hasta ahí, ¿verdad? Cuando no está, pero esto es a falta de los anteriores. Porque si existen los anteriores, se reparten como ya lo estuvimos explicando. Cada caso es distinto. Y si no hay nadie ahí, pues hereda la beneficencia pública. Artículo 1636. Cuando ya no hay nadie, dentro de esos supuestos que acabamos de mencionar,
entra el gobierno y se queda con todo. Por eso en los juicios hay que llamarle y notificarle a la beneficencia pública. Y ya para terminar, la concubina y concubinario heredan igual que si fueran esposos. Por eso les dije que el concubinato en mis tiempos no era como el matrimonio, hoy día es igual que el matrimonio. Artículo 1635 del Código Civil para el Distrito Federal y sus similares en toda la República. ¿Dudas? Bueno, nos vemos primeramente Dios el día jueves. Que descanse. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Que descansen. Descansen todos. Buenas noches, doctor.